petroleras, me quedé con 2 bancos y una cementera. Entonces ciertamente me pregunto, ¿qué pasó con mi teoría? Hasta ahora iba bien. Y me respondo, ¿no será que los empresarios latinoamericanos hemos estado utilizando esa ventaja competitiva que es desarrollar el instinto a manejarnos en inestabilidad para buscar atajos al sistema? O para torcer el sistema más aún. Y ahí sale el tema de la criollada, ¿no es cierto?, de la viveza, del corto plazo y de no necesariamente utilizar ese instinto para convertirte en un contendor de clase mundial. Entonces, llego al tema de la resiliencia y trato de definir qué es la resiliencia, para poder entender qué es necesario, qué debemos hacer para complementar a ese instinto y convertirnos en contendores de clase mundial. Resiliencia es una palabra cuya licencia, me tomó la licencia de ponerla en castellano a pesar que no existe. Cualquier profesor de lengua diría que eso no existe, y envié una carta a la Real Academia Española pidiendo que la registren como una palabra, ¿no es cierto?, de nuestro idioma, para poderle contar a mis nietos cuando lo tenga, que por lo menos pude registrar una palabra en el castellano. Resilience, en inglés, se usa para describir la capacidad que tiene un metal de ser doblado a su máxima expresión y regresar a la posición original sin quebrarse. Resilience, en inglés, es utilizado en psicología para describir la capacidad del ser humano de poderse recuperar, y Dios quiera, de un trauma, de una tragedia tremenda. Y en la empresa se empieza a utilizar el nombre resiliencia o resilience para describir la capacidad de una organización de poderse desenvolver en el cambio, de poderse recuperar ante vaivenes y turbulencias, pero entendiendo que el procurar el cambio es el camino, no el evitar el cambio, porque el cambio está aquí para quedarse. La organización resiliente, por lo tanto, entiende que debe aprender a vivir en él, debe aprender a manejarse en él, tanto así que su capacidad empresarial está justamente en poder disfrutar de esa situación. Fácil es decirlo, pero la condición de resiliente es aquel que le permite a la empresa ser resistente al entorno y a la vez flexible al cambio. Pues bien, si esto es así, hay 4 retos, y les pido atención en esto para que me puedan acompañar en la segunda parte de la conferencia. Hay 4 retos que se requieren para poder ser resiliente. Y ser resiliente no solamente es una empresa, ser resiliente también puede ser un gerente, un individuo. El primer reto es el reto del conocimiento. En un mundo que cambia permanentemente, tenemos que estar alertas para ver qué está cambiando y cómo eso nos puede impactar. El primer reto para ser resiliente. El segundo es el reto estratégico. Tener el coraje de retirar aquellas estrategias que uno se ha planteado en su vida, en la empresa, lo que fuere, ¿no?, porque ya no son más válidas, porque por las circunstancias del primer reto del conocimiento han quedado obsoletas. Y tener el coraje de retirarlas y reemplazarlas por estrategias nuevas. Fácil decirlo, difícil hacerlo. El tercer reto, el reto político. El poner los recursos humanos, financieros, tecnológicos para producir estrategias alternativas y tener un stock de estrategias para poder reemplazar aquellas del reto estratégico, aquellas que quedaron obsoletas. Y el cuarto reto, el reto ideológico. El entender que en un mundo tan complejo y competitivo no se puede hacer de todo y pretender hacerlo bien. Y por lo tanto, hay que buscar la especialización, hay que buscar las alianzas en outsourcing para entregarle procesos operativos a especialistas para quienes mi proceso operativo, llámese logística, llámese contabilidad, llámese informática, para quien esa actividad operativa mía, que me ayuda a gestionar mi empresa, sea su actividad distintiva, sea su especialidad. Eso lo voy a explicar en unos momentos. Esos son los 4 retos que se requieren
para poder alcanzar la condición de resiliente. Entonces, bien, me pareció que la única manera de complementar el instinto a manejarse en estabilidad para cumplir con esos 4 retos que les he explicado es el desarrollar 5 áreas de la gerencia. Entiendo que la mayoría de ustedes son de ciclos de administración, ¿no es cierto?, y de gerencia. 5 áreas de la gerencia adaptadas a entornos de inestabilidad que nos van a reforzar estos 4 retos que les he explicado, que a la vez complementarán el instinto que hemos desarrollado por vivir donde vivimos, en un gran país con sus temas, con sus complicaciones. El primero es el reto, el primer tema en la gerencia es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? O sea, viene ahora Porter, que es el rey de la estrategia, ¿no es cierto?, en la gerencia. ¿Quién se puede tirar a la piscina hoy a hacer algo si es que no tiene una estrategia? La estrategia, o el proceso para generar una estrategia, es una abstracción de la realidad, ¿no es cierto? Yo supongo que va a pasar aquel, tal o cual cosa, y por lo tanto decido qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero yo les digo, amigos, si las condiciones cambian permanentemente, si somos consecuentes con un mundo cambiante donde lo único estable es la estabilidad, qué difícil hacer estrategia. De repente, hasta que reuní a todo mi equipo y nos fuimos a hacer una tormenta de ideas y nos encerramos en algún lugar calmado, hicimos un plan estratégico, de repente para cuando lo pusimos en blanco y negro ya no funciona. Y si a eso le sumo la crisis económica, ¿no?, que le pone a todo el mundo, digamos, la piel de gallina, la cosa es peor. Hay 3 profesores de Harvard, Olson, Banbury y Beaver, que hicieron un estudio en los últimos 20 años sobre 400 empresas que habían caído en ventas permanentemente. Escuchen esto. ¿Cuántos de ustedes creen, o sea, qué porcentaje creen ustedes de la caída en venta de estas empresas en 20 años se refiere a crisis económicas, tal cual como estamos viviendo recientemente? Muchos gerentes dicen la cosa no camina por la crisis, le echan la culpa a la crisis. Entonces me pareció que este estudio es formidable. 20 años, 400 empresas que fueron en declive permanente en ventas. ¿Cuántas de ellas cayeron por crisis económica? ¿Alguien se atreve a darme un número? ¿Cuántas decenas en porcentaje? ¿10, 20, 30, 40? 4% de las compañías cayeron por crisis económicas. Tuvieron declive en ventas por crisis económicas. 70% por errores en la estrategia. Por eso que les digo, cuando la gente llora sobre circunstancias y todo el mundo lee los periódicos y habla de la crisis económica, que muchas veces está muy lejos de mi alcance, ¿no es cierto? ¿Qué puedes hacer tú por la crisis económica? O yo por la crisis económica. ¿Qué pueden hacer? ¿Podemos cambiarla así? Un megafondo de inversiones puede liquidar, ¿no es cierto?, decenas de miles de millones de dólares y el euro se revalúa, se devalúa y tú no puedes hacer nada. Los operadores de bolsa te van a hablar de fundamentals, ¿no?, de la lógica de tal empresa, pero de repente vienen fuerzas tremendas de afuera que tú no puedes hacer nada. Es el tema de la estrategia la que tiene un peso mucho más importante. Del 70%, 23% de las caídas en ventas se refirió a la incapacidad de las empresas a responder a competidores de bajo precio, pensando que el nombre y fortaleza de sus marcas los iba a defender. 13% cayeron por falta de innovación y apropiado ingreso de nuevos productos o servicios al mercado. Acuérdense del reto estratégico. No tenían innovación, no tenían con qué cambiar su estrategia. El grueso iba cayendo mientras tanto porque venían competidores de un mundo desregulado con precio bajo. 10% porque sus gerentes o mejores mentes se distrajeron del foco importante de su organización. El reto ideológico, el outsourcing, el pensar que las mejores mentes tienen que ir a apagar incendios en áreas como logística, como contabilidad o como informática, sin que necesariamente en esa organización
sea ese el foco principal. Hubo otras razones.